me enseño a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me ha cambiado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la mar. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia me ha cambiado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me ha cambiado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Padre, gracias te damos en esta noche por este privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Pedimos que tu gracia nos acompañe este tiempo también y que a través de tu palabra tú puedas dirigir nuestra vida, tú puedas, oh Dios, orientarla, exhortarla, pero también consolarla, buen Dios. Gracias te damos por todo en esta noche, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios le bendiga a todos esta noche, hermanos. Amén. Contento de estar aquí en la casa de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Primera de Corintios. Libro de Primera de Corintios, el capítulo número 12. Santo es el nombre de Cristo. Primera de Corintios, el capítulo número 12. Aleluya. Si lo tiene, me dice amén. Y vamos a considerar la palabra de Dios esta noche en el capítulo número 12. Gloria a Dios. Lo tenemos. Capítulo número 12. Vamos a leer del versículo, un solo versículo. Amén. Y quiero, aleluya, leer el versículo número 27. Santo es nuestro Dios. Primera de Corintios, el capítulo número 12, versículo número 27. ¿Estamos ahí? Vamos a ponernos todos de pie, por favor, para leer la palabra. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Repito para todos. Y vosotros, ¿qué dice? Sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos para que Dios bendiga su palabra y bendiga nuestras vidas. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra leída. Pedimos, buen Dios, que inspires mi vida y la uses para bendición de todo tu pueblo que llegó a tu casa
Apresura los pasos de los que todavía están en camino, pero también a todos los que a través de las redes sociales también se conectan para recibir tu palabra. Tú puedas bendecirnos con gran bendición, oh Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Y con la ayuda de Dios vamos a continuar con aleluya, con la lección número 2, que, aleluya, estamos viendo la iglesia de Cristo. Amén. Y esto es, aleluya, lo que acabamos de leer, pues habla, ¿no?, acerca que cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo que también, aleluya, es comparado como miembros. Cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo. Y dice aquí que cada uno somos un miembro en particular. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos desarrollaremos, amén, una misma función. Habrá alguno que Dios le dé, aleluya, alguna labor, y que en esa labor que él o ella se desempeñe, pues va a hacer un trabajo diferenciado al lado de los demás miembros de ese cuerpo de Cristo. Amén. Habíamos visto nosotros en la lección anterior que la iglesia de Cristo dice que es la habitación de Dios por medio del Espíritu Santo y que está divinamente señalada para el cumplimiento de la gran comisión. Pero también encontramos que la iglesia de Cristo es un pueblo redimido con la sangre de Cristo, separado del mundo, 3, dedicado a Dios, 4, que cree en el Evangelio, y el punto 5, que practica los preceptos cristianos. Hoy veremos el punto número 2, con qué es comparada la iglesia. Y dice aquí que la naturaleza espiritual de la iglesia es comparada con 3 cosas. 1, es comparada con un cuerpo. 2, con un edificio o templo. Pero también es comparada como una novia o esposa. Y eso vamos con la ayuda de Dios a desarrollar esta noche. Amén. Cuando vemos aquí en el punto 1 o en el inciso A, del punto 2 de la naturaleza espiritual de la iglesia, nos dice que es comparada con un cuerpo. O sea que cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo. Vamos a Efesios, por favor, el capítulo número 1 de Efesios, en el versículo número 22. Libro de Efesios, el capítulo número 1, en el versículo número 22 y número 23. Aleluya. Si lo tiene, me dice amén. Efesios, el capítulo número 1, en el versículo 22 y 23. Leo para todos, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es, ¿qué dice? Su cuerpo. O sea que a la iglesia de Cristo también se le conoce como un cuerpo. Y dice, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Ve? Entonces encontramos que el apóstol Pablo compara a la iglesia con ese cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y ahí lo dice. En el verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿A quién? A Cristo. La iglesia no es cabeza. ¿La iglesia qué cosa es? Es un cuerpo. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Ahí lo dice. Y lo dio por cabeza. ¿A quién? A Cristo. Amén. Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia venimos a hacer ¿qué?
su cuerpo. Amén. Y encontramos también en el capítulo 5 del mismo Efesios, vaya más adelantito en el versículo número 23. Y mire lo que nos dice también el apóstol Pablo, que fue uno de los apóstoles que se encargó de poner las bases de la doctrina cristiana a través de sus cartas que, aleluya, escribió. Capítulo 5, verso 23, dice así: porque el marido es cabeza de la mujer. Claro, en un hogar el marido es la cabeza de la mujer, de la esposa. Así como Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Y la iglesia qué cosa es? Su cuerpo. Y Él es su Salvador. ¿Ve? Pablo vuelve a reiterar que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Avanzamos, dice, y los creyentes son también miembros de ese cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, a ver, vayamos, ya no en el verso 27 que leímos, sino en el verso número 12. Y vamos a Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo número 12. Aleluya. ¿Lo tenemos? Mire lo que nos dice Primera de Corintios, el capítulo número 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, hacen un solo ¿qué? ¿Hacen un solo qué? Un solo cuerpo. Y dice que así también Cristo. Que encontramos aquí que la iglesia es un cuerpo, aunque son varios miembros, pero juntamos a todos esos miembros y llegan a ser un cuerpo. Amén. ¿Qué más encontramos? Dice también que, aleluya, es un edificio o templo. Y vamos a Primera de Corintios, el capítulo número 3. A ver, vaya a Primera de Corintios, el capítulo número 3, en el versículo número 9. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo número 9. Bendito sea nuestro Dios. ¿Lo tenemos? Mire lo que nos dice. Dice así, capítulo 3, versículo número 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, o sea, Pablo habla de él, porque nosotros, o sea, yo, el apóstol Pablo, que soy un colaborador de Dios. Pablo era un colaborador de Dios, era un apóstol. Y vosotros, o sea, ustedes, o sea, la iglesia, ¿qué sois? Labranza de Dios, ¿y qué más? Edificio de Dios. ¿Ve? Entonces vemos aquí que la iglesia es comparada con un edificio. Y templo también, verso número 16. A ver, vaya al mismo capítulo, pero en el verso número 16. ¿Lo tiene? El mismo capítulo 3, pero en el versículo número 16. Mire lo que nos dice allí. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros somos el templo de Dios. Y si somos el templo de Dios, entonces nos convertimos en la habitación de Dios donde Dios viene a morar, donde Dios viene a vivir. Y ese es el anhelo de Dios, querer morar en nuestras vidas. Amén. Dios quiere morar en tu vida, en mi vida. ¿Para qué? Para que sea entonces nuestro cuerpo ya no, ve, como dice Pablo, miembros de una ramera, hablando de que, aleluya, los hombres por no conocer a Dios, cuando pecan contra Dios, se convierten como en una ramera. Y espiritualmente
así también se convierten los hombres cuando no toman esa decisión de convertirse en el templo de Dios. Porque el que se quiere convertir en templo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que limpiarse, tiene que santificarse, tiene que consagrarse, tiene que dedicarse a Dios y prepararse para que Dios venga a morar a ese templo, venga a vivir a ese templo. Amén. ¿Qué más encontramos? Encontramos también que en el que Cristo es el fundamento y también la piedra principal ¿de qué? De este edificio. Vaya, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Primera de Pedro, aleluya. Primera de Pedro, el capítulo número 2, versículo número 6. Lo tenemos. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versos 6 y verso 7. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué contiene? Un texto bíblico que dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos creen que el Señor es precioso? Amén. Para los que hemos creído, Él se convierte precioso para nosotros. ¿Cómo precioso? De mucho valor, porque cuando hablamos de algo precioso, estamos hablando de un gran valor que tiene. Y hoy que hemos conocido al Señor, pues Él se ha convertido en un gran valor para nosotros. De tal manera que nosotros estamos hasta dispuestos hasta de entregar nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque Él es precioso para nosotros. Él es de mucho precio. Amén. ¿Y a nosotros qué nos costó? ¿Cuánto nos costó para tener a Cristo en nuestra vida? ¿Nos costó algún costo en dinero? No, solo nos costó creer. Amén. Por eso ahí dice, no, aleluya, el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué pasa? Esa piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, los que no creen, ¿qué han hecho? Han desechado a ese fundamento que es Cristo. Amén. Aleluya. Entonces encontramos nosotros que Cristo es el fundamento y nosotros el edificio o templo. Vemos ahora que los apóstoles y profetas formando parte del fundamento juntamente con Cristo. O sea que los apóstoles y los profetas, ojo, no se convierten en el cuerpo. ¿En qué se convierten? ¿En qué se convierten? En el fundamento. ¿Y a qué se le llama fundamento? A los primeros cimientos que se coloca de una edificación. Cuando uno va a levantar un edificio, ve, esta es la superficie, esta es la tierra, ¿no? Entonces, ¿fundamento qué es? Lo que cavan los maestros de obra, los albañiles, y sobre la tierra, o debajo de la tierra, mejor dicho, ¿no? Ponen el fundamento. Y después que se pone el fundamento, ve, recién se edifica. Y la edificación, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros somos esos ladrillitos que van colocando para edificar. Pero ¿quién es el fundamento? ¿Quién es el fundamento? Es Cristo. ¿Quién más es el fundamento? Los profetas y los apóstoles. Amén. Los apóstoles y los profetas forman parte de ese fundamento. Pero el primer fundamento, Cristo. Luego vienen los profetas y los apóstoles. Y luego, ¿quiénes vienen? Nosotros. ¿Qué somos nosotros? El edificio.
No, estamos aquí hablando que la iglesia es un templo o edificio. Amén. Entonces aquí lo explica el apóstol Pedro, que lo que desecharon los edificadores ha venido a ser para nosotros cabeza del ángulo. Aleluya. Avanzamos. Y entonces, si los apóstoles y los profetas son parte de ese fundamento, los creyentes, siendo las piedras vivas que forman un edificio espiritual. Mire lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2 que hemos leído, pero en el verso 5. Mire lo que dice. Y vosotros también. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. En el verso 5, ¿qué más dice? ¿Qué dice? Estamos en Primera de Pedro 2, 5. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2, 5. ¿Encontró, hermano Toribio? ¿Qué dice? Como piedras vivas. ¿Quiénes son las piedras vivas? ¿Quiénes son esas piedras vivas? Nosotros, usted, yo, nosotros, vosotros. Amén. Nos convertimos en esas piedras vivas. ¿Para qué? Para ser edificados como ¿qué cosa? Como casa espiritual. Hablando de ese templo espiritual. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Entonces encontramos que nosotros somos esas piedras vivas, destacándose aquí la verdad de que Cristo es la roca sobre la cual está fundada la iglesia y que Él es el sumo sacerdote en este templo. Hebreos capítulo 4, a ver qué nos dice, retroceda. Hebreos está detrás de Pedro en el capítulo 4, verso número 15. Santo es nuestro Dios. A ver, Hebreos capítulo 4, versículo número 15. ¿Lo tenemos? A ver, ¿qué nos dice? Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nosotros tenemos ¿qué cosa? ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un sumo, ¿qué? Sumo sacerdote. Hermanos, ¿qué es un sacerdote? Ah, pastor, uno que usa sotana y que allá en la iglesia católica le da la hostia a los que llegan. No. Aquí en la Biblia, cuando usted encuentra la palabra sacerdotes, se refería a los hombres que ministraban en el templo y que no eran necesariamente católicos, eran judíos, pero que los sacerdotes eran los que se encargaban de interceder a Dios por el pueblo. Amén. Pero Cristo no fue sacerdote. ¿Qué fue? Un sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir sumo sacerdote? Los sacerdotes están aquí y el sumo sacerdote está pero arriba de todos. Amén. Entonces, aleluya, lo que nos está diciendo aquí el escritor de Hebreo, que nosotros tenemos a un sumo sacerdote que, aleluya, se encarga, ¿no?, de compadecerse, dice, de nuestras debilidades. Amén. Y dice también que Dios mora en ese templo espiritual. ¿El templo quiénes son? Nosotros. Nosotros somos ese templo. Ya lo leímos en el capítulo 2 de Efesios, versos 21 y 22. Ahora vamos a San Mateo capítulo 18, verso 19. Y vamos terminando. A ver. San Mateo capítulo 18, en el versículo 19. San Mateo capítulo 18,
en el verso número 19. Santo es nuestro Dios. Aleluya. ¿Estamos allí? San Mateo capítulo 18, versículo número 19. Aleluya. Dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez os digo que si, verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué nos está hablando aquí? Que en este templo está Dios habitando. Y ese es el anhelo del Señor, habitar en nuestras vidas. Así como Él está en un templo como es este edificio, así también Él quiere estar en este edificio que es, ¿qué cosa? Nuestro cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo se convierte en ese templo o edificio. Finalmente, ¿qué vemos? En el punto C, que la iglesia es comparada como ¿qué? Ahora, como una novia o esposa. Amén. O sea que nosotros somos comparados como una novia o como una esposa. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. A ver, 2 de Corintios, el capítulo número 11. 2 de Corintios capítulo número 11, en el versículo número 2. Lo tenemos. Dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. El apóstol Pablo aquí está hablando de que él, como el apóstol, como el pastor de la iglesia de Corinto, él dice que los ha desposado con un solo esposo. ¿Qué significa la palabra desposar? ¿Sabe usted, hermano Toribio? ¿Qué dice hermana Erlinda? ¿Ha oído hablar esa palabrita desposar? No esposara, porque esposar es esos grilletes que te ponen en la mano, ¿no? Hermana Jenny, desposar. Quiero que sepa que la palabra desposar significa compromiso. Dice la Biblia que cuando José estaba desposado con María, dice que él no lo quiso dejar secretamente. ¿Por qué no lo quiso dejar secretamente? Porque estaba desposado, tenía un compromiso. Como decir, como que ya había pedido la mano para casarse en una fecha determinada. ¿Pero por qué él quería dejarla secretamente? Porque María le cuenta después que José viene a visitarle, ¿qué le contó? José, quiero contarte, estaba yo aquí en la casa barriendo y un ángel se me ha presentado y me ha dicho que yo voy a dar a luz un hijo. Y José me imagino rascándose la cabeza, pero ¿cómo es eso? ¿Que el ángel se acostó contigo? No, 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 el Espíritu Santo es el que me va a dar ese hijo, me va a meter acá en la barriga el hijo. A ver, ¿es fácil creer eso? Uno lo lee ahora y dice, uy, no, José, ¿por qué lo va a dejar si le estaba diciendo la verdad? Claro, porque uno lo lee y ahí encuentra en la Biblia que era verdad, que el Espíritu Santo había venido sobre ella como una sombra. Pero a ver, ¿qué dice usted si mañana su hija le dice, mamá, estoy embarazada? ¿Qué? Sí, el ángel del Señor me visitó y por obra del Espíritu he salido en barriga. ¿Usted va a creer eso? Ni loca, dice la hermana Lita. Un palo le meto yo en la cabeza como que estoy embarazada. No hay lógica. Pero José dice que estaba desposado con María, o sea, ya estaba comprometido. ¿Ve? Entonces Pablo aquí cuando dice que él como apóstol dice,
pero os celo con celo de Dios, pues os he desposado yo a ustedes con un solo esposo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo los he comprometido a ustedes a que le entreguen su vida a Cristo y que estén comprometidos con Cristo. ¿A qué? A esperarlo. Porque la Biblia dice que Cristo va a venir. Amén. ¿Y para qué va a venir? Para llevarnos, hermano, a las bodas del Cordero. Pero cuando Cristo venga y lleve a la iglesia y la rapte, porque eso es conocido en la Biblia como el rapto de la iglesia, ¿a dónde nos vamos? ¿A pasear por el cielo? No, nos vamos a unas bodas. Amén. Y Cristo es el novio. Y usted y yo, la novia. Amén. Entonces, encontramos ve que es verdad que la iglesia es comparada como una esposa o novia. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 19 y vamos terminando ya. Apocalipsis capítulo 19. Gloria a Cristo. Capítulo 19 en el versículo número 7. Aleluya. Estamos allí. Apocalipsis, el capítulo número 19, en el versículo número 7. Estamos allí. Escuche lo que dice. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. ¿Con quién? Y su esposa, que se ha preparado. ¿Y quién es esa esposa que se va a la boda del Cordero? ¿Quién es esa esposa? Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, encontramos que nosotros somos de aquí, oiga, aquí Juan, que es el apóstol que tiene esta revelación, él está teniendo una visión. Y él está viendo ¿qué cosa? Lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Y qué va a ocurrir en el futuro? Que va a haber, hermanos, una alegría. La iglesia va a disfrutar de un gozo. Y entonces ve, un ángel dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Amén. Cuando el rapto se dé aquí en la iglesia, hermano, mire, si Cristo viene ahorita y todos los que hemos sido fieles al Señor y nos hemos esforzado por guardar su palabra, Él nos llevará, nos desapareceremos. Aquí en la tierra la gente se va a quedar gritando y llorando y a otros hasta asustados de ver que se desaparecieron mucha gente. Amén. Algunos van a decir, los extraterrestres han invadido la tierra. No, los extraterrestres no. Fue Cristo que vino por su iglesia. ¿Y para qué vino Cristo por su iglesia? Para irnos a las bodas. O sea, a una fiesta allá en el cielo. Amén. ¿Y cuánto va a durar esa boda? Va a durar 7 años. Amén. Y ahí estaremos nosotros en esa fiesta. Alguien me dijo, pastor, ¿y qué comida van a servir allá? Me preguntó alguien. Amén. La Biblia dice que en el reino de los cielos dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. O sea que allá en el cielo no es que vas a comer tu chancho al palo. No es que vas a comer tu carapurca guaralina. No es que vas a comer tu pato en ají o ají en pato, ¿cómo es? Pato en ají. No, allá no existe ni pato en ají. Ni pato, ni pata, ni pollo, ni nada. Amén. Allá nosotros nos vamos a alimentar ¿con qué? Con la palabra directa de Cristo. Aleluya. ¿Ve? Y Juan está teniendo esta experiencia, mire. Entonces, encontramos que Cristo es el novio o esposo celestial y nosotros los creyentes la novia, ilustrándose aquí el amor místico y puro entre Cristo y la iglesia.
Vaya por favor a Efesios 5:25 y vamos a terminar. Gloria a Dios. Capítulo número 5 de Efesios. Capítulo número 5 de Efesios. Ya vamos a terminar. ¿Lo tiene? Mire lo que dice en el versículo número 25 al 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando Pablo de que Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo demostró su amor? Entregando su vida. Y él se entregó a sí mismo, o sea, él mismo entregó su vida. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros de la condenación. ¿Qué más dice? Verso 26. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, o sea, para que a través de él la iglesia se convierta en santa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Y cuál era esa agua? Por la palabra. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hermana, míreme acá, que cuando usted viene al culto y usted escucha la palabra, esta palabra, para el que venga de corazón sincero a oírla, lo va limpiando, lo va santificando. Pues usted dice, pastor, pero si yo no veo que ni siquiera una gota de agua me cae. Es que esa agua, que es la palabra, es algo espiritual. Amén. Entonces todo aquel o aquella que con corazón sincero viene a buscar a Dios porque quiere, Dios lo va limpiando, hermano. Y de pronto él o ella en algún momento se va a dar cuenta que algo pasó en su vida. Y se va a dar cuenta porque va a decir, oye, ¿verdad? Yo antes hablaba lisura cada rato y ahora ya no hablo. Oye, ¿en qué momento dejé? Y hasta se va a rascar la cabeza. Y entonces, ¿qué ha pasado? Como vino con fe a oír la palabra lo ha ido limpiando. Ese hombre o esa mujer que le gustaba robar, que le gustaba hacer lo malo, que le gustaba la fiesta, que le gustaba el baile, que le gustaba la rumba. En algún momento va a decir, oye, ¿verdad? Oye, antes me gustaba toda la semana irme a la fiesta, pero ahora no tengo pero ni ganas ni de salir ni a la puerta de mi casa. Oye, ¿verdad, no? Oye, yo no podía estar tranquilo, yo hasta me trepaba hasta la pared de mi casa cuando mi mamá, mi papá no me dejaba salir. Porque hay hijos así, hermanos, que el papá no sale. Ya dice amén y se meten adentro de la casa y después están que se trepan el techo. Y entonces ahora se dan cuenta que su vida ya no es esa vida de fiesta. ¿Qué pasó? Por la palabra han sido limpiados. Por eso usted se va a dar cuenta que todo aquel o aquella que persevere constantemente asistiendo a la casa de Dios, Dios va a ir limpiándolos. Pero si usted ve a alguien que viene de tiempo en tiempo, aleluya, de semana en semana, de mes en mes, él o ella toda su vida será el mismo, la misma. Amén. Pero cuando uno constantemente congrega, la palabra lo va limpiando. Y ahí lo dice, ve, el apóstol San Pablo. ¿Qué más dice para terminar? Para santificarla, verso 26, Efesios 5:26. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra nos va a limpiar. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Verso 27. De presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese qué cosa, mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, hermanos, venimos a recibir la palabra, Dios por su palabra y con su palabra nos va limpiando de toda mancha. Amén, de toda suciedad, de toda inmundicia. Entonces, por esa razón es necesario e importante asistir a la casa de Dios. Finalmente, vaya a Apocalipsis capítulo 19 y terminamos. Ahí lo vamos a dejar. Apocalipsis, el capítulo número 19. Aleluya.
Apocalipsis, el capítulo número 19, versículo número 6. ¿Lo tiene? Juan es el que ve esta visión y dice: y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué hace? Reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Míreme acá, está hablando de una vestidura, hermanos, lujosísima, porque tener un vestido de lino en aquellos días era como decir la ropa más cara que alguien podía tener. Solo los ricos podían tener eso. Pero no se está refiriendo que es una ropa material. Aquí se está refiriendo que es una ropa espiritual. Amén. ¿Y cómo ilustramos ese vestido de lino fino? Lo dice más adelante. Y que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, o sea, ese vestido fino, ¿qué cosa es? ¿Qué cosas son? Ahí lo dice en la parte final. Porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted practica la justicia, cuando usted hace lo correcto delante de Dios y delante de los hombres, usted va vistiéndose con ese lino fino, con ese vestido, con esa vestimenta, que vuelvo a repetir, no es una vestimenta física, es una vestimenta espiritual. Amén. Y esa vestimenta espiritual lo puede llevar a usted hasta resplandecer literalmente. Quiero decirle que yo en más de una ocasión he sido testigo de ver a algunos hermanos y algunas hermanas, óigame, a la distancia, que todo su ser ha resplandecido. Y ahora a la luz de la palabra de Dios entiendo que son hombres y mujeres que están llenos de esa gloria de Dios. ¿Por qué? Por sus acciones justas. Cuando usted hace lo que es justo y correcto, entonces Dios le va a ir limpiando y santificando. Amados, que Dios nos ayude a estar preparados para esa boda y que cuando Cristo venga nos encuentre con nuestro vestido. ¿Pero con qué vestido? Vestido resplandeciente, que no tenga ni mancha ni arruga. ¿Y cuáles son las manchas y las arrugas espiritualmente hablando? Cuando usted comete pecados que dice, pero ¿qué de malo tiene? Una mentirita nomás se me escapó. Pero ¿qué de malo tiene? Una lisurita nomás, es que me da cólera. Cuando me hacen a mí renegar, yo pierdo los papeles, yo me desespero. No. Aunque te dé cólera el diablo, usted no puede, amén, llegar al punto de pecar contra Dios. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a estar listo con esa vestidura blanca y resplandeciente. Amén. Nos ponemos de pie esta noche y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra compartida, porque a través de ella tú nos orientas, nos enseñas. Tú a través de ella, oh Dios, nos permites conocer mucho mejor, aleluya, la vida espiritual. Tú a través de tu palabra nos diriges también nuestro camino de cómo debemos proceder. A través de tu palabra preparas también nuestra vida para aquel día, para aquel momento, oh Dios. Gracias te damos por tu palabra. Dígale a Dios, Señor, limpia mi vestido. Dígale usted a Dios, Señor, limpia mi vestido. Si de repente lo manché, lo arrugué, porque mentí, porque hablé lisura, porque pequé contra ti en alguna cosa que tú mandas en tu palabra, Señor, perdóname y ayúdame a tener acciones justas. Ayúdame a hacer lo que es correcto. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame a guardar tu palabra.
Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a amarte a ti más que a cualquier cosa en esta vida. No permitas, oh Dios, que nada de este mundo quite mi mirada de ti, Señor. Aquí estoy, oh Dios. Y si manché mis vestiduras, dígale, Señor, límpiame, santifícame, por favor, y ayúdame a estar preparado para aquel gran día. Hable con Dios mientras oramos por todo esta noche. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Mira la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Que la gracia y la misericordia tuya sea con todo, especialmente con aquel o aquella que se arrepiente, que confiesa, Señor, sus pecados, que confiesa sus injusticias, que confiesa, Señor, sus debilidades y flaquezas. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para aquel día de la gran boda, en las bodas del Cordero. Señor, limpia los vestidos de aquel o de aquella que se haya manchado, que se haya arrugado, y permítenos estar preparados para aquel gran día. Gracias te damos, amado Dios, por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Levante sus manos y le decimos al Señor con esta alabanza. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Gracias, Padre, te damos por todo en esta noche. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Que Dios le bendiga a todos esta noche y especialmente a todos los que nos han acompañado a través de nuestras redes sociales, a través del TikTok y a través también de el Facebook Live. Un abrazo para todos y les recordamos que el día de mañana tendremos nuestro servicio de escuela dominical y estaremos también aquí a través de estos medios compartiendo la palabra de Dios. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y nos volveremos a ver el día de mañana.